Dicen que el silencio es un espacio vacío, pero yo he aprendido que el silencio está lleno de voces que solo se escuchan cuando el mundo deja de hablar. En la rutina cotidiana nos acostumbramos a llenar cada momento con palabras, con ruido, con pensamientos que no callan nunca, y en ese frenesí olvidamos escuchar. Escuchar verdaderamente, escuchar nuestro propio corazón que late con un ritmo que el mundo casi nunca respeta. La primera vez que sentí la verdadera presencia del silencio no fue en un lugar exótico ni en un retiro espiritual, sino en un cuarto sencillo, con la ventana abierta y la lluvia golpeando suavemente el cristal. La tormenta exterior parecía acompañar la tormenta interior que yo llevaba años ignorando, esa que había construido ladrillo por ladrillo con preocupaciones, resentimientos, miedos y expectativas incumplidas. Me senté en silencio, sin intentar cambiar nada, sin justificar mis emociones ni racionalizarlas. Simplemente respiré y sentí como cada palabra que alguna vez dije para complacer, para agradar, o para convencer, caía como hojas secas al suelo. Fue extraño al principio sentir la ausencia de diálogo. El cuerpo mismo parecía incómodo sin la distracción de los sonidos, sin la compañía de la charla constante. Pero a medida que los minutos pasaban, algo comenzó a transformarse. Una calma sutil se deslizó por mis pensamientos y descubrí que no necesitaba llenar cada vacío con sonidos. Que incluso en la quietud había movimiento, incluso en el silencio había vida. Recordé tantas conversaciones donde había forzado respuestas, donde había buscado palabras que parecieran correctas, en vez de permitirme sentir lo que realmente pasaba dentro de mí. Y comprendí que a veces el silencio es la única forma de sanar lo que las palabras solo pueden empeorar. En ese momento no había juicio ni obligación, solo una aceptación profunda de todo lo que había sido y de todo lo que aún no era. Me sentí liberado de la carga de explicar, de justificar, de argumentar. Porque el silencio, cuando se respeta, es más sabio que cualquier palabra. El silencio escucha sin interrumpir, observa sin señalar y permite que los sentimientos encuentren su lugar. Durante días continué esa práctica sencilla, me levantaba, caminaba lentamente, respiraba con conciencia y observaba cómo el mundo seguía su ritmo mientras yo descubría el mío propio. Cada sonido externo se convirtió en un acompañamiento, no en una distracción. Cada pensamiento que surgía ya no era un enemigo ni un juez, sino un invitado que podía mirar, aceptar y dejar ir. Comprendí que muchas de nuestras heridas no requieren palabras para sanarse, requieren presencia, requieren paciencia, requieren silencio. Las palabras pueden intentar curar, pueden ofrecer consuelo, pero a menudo cargan con juicios implícitos, comparaciones, expectativas, y solo cuando dejamos que el silencio haga su trabajo entendemos la profundidad de nuestra propia alma. Una tarde, sentado frente a un lago tranquilo con el reflejo de las nubes moviéndose suavemente sobre el agua, me sorprendí sonriendo sin razón aparente. Era una sonrisa que no buscaba aprobación, ni compañía ni audiencia. Era una sonrisa que surgía de la aceptación de la calma que había nacido dentro de mí. Y en ese instante comprendí que el silencio había hablado más fuerte que cualquier palabra que alguien podría haberme dicho en años. Me habló de paciencia, de perdón, de amor, pero sobre todo de presencia. Me enseñó que cada emoción, incluso las dolorosas, tienen derecho a existir y que escucharlas sin interferir es el primer paso para que se transformen en paz. El mundo, sin embargo, rara vez respeta este silencio. La prisa, la urgencia, la presión social, todo nos empuja a llenar cada instante con ruido. Pero si uno se atreve a retirarse, aunque sea por unos minutos al día, aunque sea por unos pocos respiros conscientes, descubre un universo interior que es mucho más vasto que cualquier conversación externa. Descubrí también que el silencio no significa soledad. Al contrario, el silencio me permitió conectarme con todo lo que había estado ignorando: mis emociones, mis sueños, mis recuerdos, mis pérdidas. Cada lágrima que no se había derramado encontró un espacio para fluir, cada alegría, por pequeña que fuera, pudo expandirse sin ser sofocada por la necesidad de expresarla. Con el tiempo me di cuenta de que este aprendizaje no estaba destinado solo a momentos de retiro o introspección profunda. Se convirtió en una manera de vivir. Incluso en medio de conversaciones, reuniones o calles concurridas podía encontrar pequeños refugios de silencio dentro de mí. Podía escuchar primero, respirar antes de hablar, sentir antes de reaccionar. Y cada vez que lo hacía, las palabras que finalmente surgían tenían peso, tenían intención y rara vez causaban daño. Porque habían sido precedidas por el poder sanador del silencio.
Aprendí también que no todo silencio es bueno ni toda palabra es dañina. Pero hay silencios que curan y palabras que hieren. La diferencia está en la conciencia, en la intención, en el respeto por uno mismo y por lo que uno siente. Cada experiencia dolorosa que había tenido, cada conflicto no resuelto, cada reproche guardado comenzó a disolverse cuando me permití simplemente estar en silencio. Y en ese estado descubrí verdades que ningún diálogo podría haberme revelado: la importancia de soltar lo que no podemos controlar, la belleza de aceptar lo que es y la libertad de no tener que explicarnos todo el tiempo. Una tarde, mientras caminaba entre árboles cuyas hojas susurraban con el viento, recordé a mi madre. Siempre hablaba, siempre intentaba explicarlo todo, siempre preocupada de que las palabras fueran suficientes. Y entendí que su silencio cuando llegó al final de su vida también hablaba y que yo recién ahora podía escucharlo. El silencio de aquellos momentos finales estaba lleno de amor, de comprensión, de conexión. Y en ese aprendizaje comprendí que cada relación, cada pérdida, cada alegría tiene un lenguaje que trasciende las palabras, el lenguaje del silencio. Al seguir caminando el mundo parecía menos ruidoso, no porque los sonidos hubieran disminuido, sino porque mi percepción había cambiado. Cada respiración, cada paso, cada latido del corazón era un diálogo silencioso conmigo mismo. Comprendí que el ruido externo solo nos afecta si no hemos cultivado nuestro propio espacio interno. Y ese espacio interno se construye con atención, con presencia, con la disposición a escuchar lo que no se puede expresar. Así, el silencio se convierte en maestro, confidente, amigo y sanador. Las noches se volvieron un tiempo de reflexión y no de evasión. Antes temía el silencio nocturno, temía enfrentar mis pensamientos. Ahora lo esperaba con gratitud, porque sabía que en la quietud podía encontrar respuestas a preguntas que nunca había podido formular con palabras. Podía reconciliarme con decisiones pasadas, comprender errores y planear futuros sin miedo ni urgencia. El silencio me había enseñado que no todo requiere acción inmediata, que algunos procesos solo necesitan tiempo, observación y aceptación. Incluso la tristeza comenzó a transformarse. No desapareció, pero dejó de ser enemiga. Se volvió un río que fluye y yo aprendí a navegarlo sin resistencia. La ansiedad perdió fuerza porque comprendí que gran parte de su poder residía en mi necesidad de controlar, en mi incapacidad de estar presente. Y en su lugar surgió una calma profunda, una confianza serena en que aunque no pueda cambiar todas las circunstancias externas, sí puedo elegir cómo responder internamente. El silencio también me enseñó sobre el amor, pero un amor distinto al que las palabras venden en libros o canciones. Un amor que no exige, que no condiciona, que simplemente es. Aprendí a amar sin esperar reconocimiento, a cuidar sin esperar agradecimiento, a vivir sin la necesidad de aprobación constante. Y descubrí que este amor silencioso es más poderoso que cualquier declaración grandiosa. Porque no necesita ser entendido por otros, existe por sí mismo y en sí mismo, y eso es suficiente. A medida que pasaban los meses, noté que mis relaciones cambiaban. No porque hubiera hablado más, sino porque había escuchado más, empezando por mí mismo. Las discusiones se volvieron menos frecuentes, los malentendidos menos dolorosos. Y lo más sorprendente, sentí una alegría sencilla, profunda, que no dependía de circunstancias externas. Una alegría que surge cuando se acepta la vida tal como es, cuando se abraza el momento presente sin juzgarlo ni resistirse. Ahora, cuando pienso en todo lo que el silencio me ha enseñado, siento gratitud. Gratitud por cada momento incómodo que me obligó a detenerme, por cada soledad que me enseñó a conocerme, por cada lágrima que permitió que mi corazón se abriera. El silencio no es ausencia, es presencia. No es vacío, es plenitud. No es derrota, es victoria. Cada vez que me siento perdido o agotado, regreso a él. Porque sé que allí, en ese espacio sin palabras, encuentro claridad, fuerza y sanación. Y así he aprendido que la vida no se trata solo de hablar, de actuar, de demostrar. Se trata también de escuchar, de sentir, de esperar en silencio. Cada experiencia dolorosa puede transformarse, cada emoción reprimida puede fluir, cada pensamiento inquieto puede calmarse. Y en ese proceso comprendí que el verdadero poder no reside en las palabras que decimos, sino en la capacidad de permanecer presentes, atentos, conscientes y permitir que el silencio haga su obra. Porque cuando aprendemos a callar, descubrimos que en la quietud está la sabiduría, la paz y la verdadera comprensión de nosotros mismos. El mundo seguirá hablando, siempre. Los teléfonos sonarán, las noticias se multiplicarán, las voces de otros insistirán en ser escuchadas.
Pero si cultivamos nuestro silencio interior, podremos movernos por la vida con equilibrio, sin miedo, sin prisa, sin la urgencia de llenar cada espacio con ruido. Porque entendemos que la sanación más profunda, la transformación más auténtica y la paz más duradera nacen del respeto hacia nuestro propio silencio. Y así, cada día mientras camino, respiro y observo, recuerdo que el silencio no es simplemente la ausencia de palabras. Es un acto consciente de amor hacia uno mismo, de escucha profunda, de conexión con la vida y con aquello que trasciende la comprensión humana. Es en ese silencio donde nos encontramos, donde nos reconstruimos, donde descubrimos que podemos estar completos aunque el mundo a nuestro alrededor continúe gritando. Por eso, cada vez que sientas la necesidad de huir de todo, cada vez que el ruido te abrume, cada vez que las palabras no alcancen, recuerda: no huyas del silencio. Acércate a él, escucha su sabiduría. Permítete sanar, porque cuando el silencio sana más que las palabras, encontramos lo que siempre hemos buscado: nosotros mismos.